Hay historias de la guerra que desafían los límites ordenados del bien y del mal, historias que no solo desafían nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, lo complican. Nos recuerdan que, en los rincones más oscuros de la crueldad humana, a veces puede brillar una pequeña y obstinada luz. Esta es la historia de John Rabe, un hombre que llevaba la esvástica nazi y que se convirtió en un ángel guardián para cientos de miles de civiles chinos. Pero para entender el peso completo de lo que hizo en Nankín, debemos comenzar mucho antes de que el ejército japonés llegara a las murallas de la ciudad. Debemos entender quién era este hombre, que lo llevó a China y cómo su vida colisionó con una de las masacres más horribles del siglo XX. John Rabe nació en Hamburgo en 1882. Un producto típico de la clase media alemana, fue criado con una mezcla de ética luterana y nacionalismo alemán, profundamente moldeado por el viejo espíritu imperial alemán que combinaba industria, orden y una especie de orgullo silencioso. No había nada en su vida temprana que insinuara heroísmo. Era ingeniero eléctrico de formación. Un hombre que, como muchos de su generación, encontró su camino no a través de la guerra o la política, sino mediante el trabajo, a través de construir cosas, a través de la lógica constante de las máquinas. En 1908, aceptó un puesto en Siemens y Alske y fue destinado a China. Para él, fue una aventura. En ese momento, China era una nación tambaleándose bajo el peso de la humillación imperial, la lucha interna y la ocupación extranjera. Pero para Rabe, ofrecía oportunidad. Rápidamente ascendió la compañía, convirtiéndose en representante de Siemens en Pekín, luego en Tianjin y finalmente en Nankín, la capital de China en los años 30. Durante casi 30 años, Rabe vivió en China. La amaba, no en la forma superficial en que algunos extranjeros romantizan el Oriente, sino en la manera diaria y vivida que llega con décadas de conexión. Hablaba mandarín con fluidez. Su esposa, Dora, a menudo lo acompañaba. Tenía un cocinero personal chinos, y socializaba no solo con europeos, sino con colegas chinos. No era un activista, no era político, era, en muchos sentidos, una figura colonial tranquila, un forastero que se beneficiaba del caos de China, pero que no buscaba explotarlo maliciosamente. Se había unido al partido nazi en 1931, cuando aún estaba en ascenso en Alemania, pero sus razones eran más prácticas que ideológicas. Creía que podría ayudarle a mantener su trabajo en Siemens, que dependía cada vez más del favor del gobierno alemán. En sus propias palabras, apoyaba las reformas económicas de Hitler, pero no su ideología racial. Era, como muchos alemanes en el extranjero en ese tiempo, apolítico de una manera peligrosa. Entonces llegó 1937. La Segunda Guerra Sino-Japonesa estallaba en toda su furia. Japón ya había tomado Manchuria y ahora dirigía su mirada hacia el sur. En agosto, las fuerzas japonesas atacaron Shanghái, lanzando una campaña brutal que finalmente empujó a las fuerzas chinas de regreso hacia la capital, Nankín. Mientras el ejército nacionalista chino huía, el caos siguió. Saqueos, pánico, evacuaciones masivas. Y con el colapso del orden vino el conocimiento sombrío. El ejército japonés se acercaba y su reputación ya estaba empapada de sangre. Las historias que venían de Shanghái no eran solo de victoria militar. Eran de violaciones, ejecuciones, tortura. Algo monstruoso se acercaba. Para noviembre, los diplomáticos y empresarios extranjeros comenzaron a huir de la ciudad. John Rabe pudo haberlos acompañado. Tenía las conexiones, tenía los recursos, pero no se fue. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. Este es el punto donde un hombre como Rabe, de mediana edad, cómodo, afiliado a un gobierno ya infame por su propia marca de tiranía, podría haberse alejado sin más. Y sin embargo, no lo hizo. En cambio, se quedó. No solo por lealtad a Siemens, sino porque creía que podía ayudar. Creía que, como alemán, y más aún, como miembro del partido nazi, aliado de Japón, podría negociar una especie de protección para los civiles que quedaban atrás. Y así, junto con un pequeño grupo de otros extranjeros, principalmente misioneros, médicos y empresarios, Rabe ayudó a formar lo que se convertiría en el Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín. La idea era simple: trazar una parte de la ciudad que sería declarada fuera de los límites para las fuerzas japonesas. Dentro de esta zona, los refugiados, principalmente mujeres, niños y ancianos, podrían encontrar refugio. La esperanza era que la presencia de occidentales y la asociación con naciones neutrales o del eje pudiera detener la mano de los soldados japoneses. Era una esperanza frágil. Y como pronto veremos, era una que estuvo constantemente bajo amenaza.
pero era todo lo que tenían. Rabe se convirtió en presidente del comité, en parte por su afiliación política, en parte por su determinación. Convirtió su propia casa, una gran propiedad con un jardín y varios edificios, en un refugio seguro. Miles eventualmente buscarían cobijo allí. Izó la bandera nazi sobre su complejo no como símbolo de opresión, sino como un escudo desesperado. La ironía era asombrosa, ese símbolo de odio usado como súplica de misericordia. Lo que siguió en las semanas siguientes desafiaría la creencia. El ejército japonés entró en Nankín el 13 de diciembre de 1937, y casi de inmediato, la pesadilla comenzó. Los soldados iban de puerta en puerta, arrastrando civiles a las calles. Mujeres, algunas de tan solo 8 años, otras de 70, fueron violadas, mutiladas, asesinadas. Hombres sospechosos de ser soldados o simplemente de resistirse fueron ejecutados sumariamente, a menudo en tiroteos masivos a lo largo de las orillas del río Yangtze. El número de muertos se disparó. Las estimaciones conservadoras lo sitúan en 200.000. Algunos creen que fue mucho más alto. En medio de este horror, John Rabe se mantuvo firme. Escribía cartas diarias a la embajada japonesa. Confrontaba a los oficiales militares. Se interponía físicamente entre soldados y civiles. En un caso documentado, se enfrentó a un grupo de soldados que intentaban secuestrar a 2 chicas chinas, agitando su brazalete y gritando en alemán hasta que cedieron. Sus diarios de ese tiempo, publicados más tarde, son sobrecogedores. Hablan de noches llenas de gritos, de cuerpos amontonados en las calles, del hedor insoportable de la muerte. Pero también hablan de victorias silenciosas, de niños salvados, de mujeres protegidas, de familias que vivieron porque un hombre y un pequeño grupo de otros se negaron a mirar hacia otro lado. Y aquí hacemos una pausa, no porque la historia termine aquí, sino porque para entender lo que Rabe hizo después, debemos profundizar aún más en la logística de la zona de seguridad, en el costo psicológico que le impuso, y en las formas en que trató de alertar al mundo sobre lo que había visto, solo para ser silenciado por la misma nación que representaba. La zona de seguridad de Nankín tenía solo unos 4 kilómetros cuadrados, un pequeño bolsillo de la ciudad rodeado por la muerte. Dentro de sus fronteras improvisadas había escuelas, iglesias, embajadas extranjeras y terrenos universitarios, cada uno convertido en refugio de emergencia para decenas de miles de personas aterrorizadas. No estaba reconocida oficialmente por ninguna autoridad militar, y sin embargo, era todo lo que se interponía entre la vida y la aniquilación para los civiles que lograban entrar. Existía no por tratado ni por decreto, sino por la pura fuerza de voluntad de los pocos extranjeros que se negaron a huir. En el centro de ese frágil milagro estaba John Rabe. Cuando el ejército japonés entró en la ciudad en diciembre de 1937, alrededor de 22 extranjeros habían elegido quedarse atrás. Entre ellos estaban George Fitch, un misionero estadounidense, Minnie Vautrin, una profesora americana en el colegio Hinlin, el doctor Robert Wilson, el único cirujano que quedaba en Nankín, y varios otros de Alemania, Dinamarca y la propia China. Ninguno de ellos era soldado. Eran maestros, doctores, pastores y empresarios. Sin embargo, asumieron la tarea inimaginable de proteger a más de 200.000 almas desesperadas. John Rabe, con su tranquila autoridad alemana y ese infame brazalete con la esvástica, se convirtió en el líder reacio de este grupo. Su presencia tenía peso ante los oficiales japoneses, que respetaban la alianza de Alemania con Japón. Ese respeto frágil se convertía a menudo en lo único que impedía una masacre dentro de la zona. Rabe lo sabía y lo utilizaba sin descanso. Escribía cartas, presentaba protestas y mantenía registros meticulosos de cada asalto, cada asesinato, cada atrocidad que ocurría fuera de sus puertas. No escribía como político ni como diplomático, escribía como un hombre que veía el colapso de la humanidad ante sus ojos. Noche tras noche, las calles alrededor de la zona de seguridad se llenaban de gritos. Soldados japoneses, a menudo ebrios, emprendían matanzas, ejecutando hombres en las calles, arrastrando mujeres fuera de sus casas, incendiando edificios. El olor a humo, pólvora y sangre se convirtió en el aire que respiraba la ciudad. Y, sin embargo, dentro de la zona, la gente se aferraba a un frágil sentido de seguridad. No era paz, pero era supervivencia. El propio hogar de Rabe, en la calle Wanhua, se convirtió en un santuario para más de 600 personas en un momento dado. Usó el almacén de Siemens al lado para guardar arroz, mantas y medicinas. Su jardín estaba lleno de tiendas improvisadas y fogatas. Caminaba entre ellas a diario, revisando los enfermos,
consolando a los niños, organizando suministros y escribiendo en su diario cada noche bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Esas páginas de diario, sacadas de contrabando de China años más tarde, se convertirían en uno de los testimonios personales más sobrecogedores de la masacre de Nankín. Escribió: «No puedo soportar mirar el sufrimiento a mi alrededor. Los muertos yacen en montones, el hedor es insoportable. Sin embargo, cada día, cientos más vienen a la puerta suplicando entrar. No puedo rechazarlos. No tengo derecho a hacerlo. Pero las paredes están llenas, y no sé cuánto más podremos resistir». Dentro de la zona, el orden dependía completamente de la diplomacia y el valor de los extranjeros. Patrullaban el perímetro, discutiendo con los soldados japoneses, mostrando sus banderas y credenciales. La esvástica de Rabe, por todo su simbolismo posterior de maldad, era su única arma. Cuando los soldados intentaban irrumpir en un campo de refugiados, él daba un paso al frente, gritando en alemán, a veces fingiendo haber informado de sus acciones directamente a la embajada alemana o incluso a Berlín. Los soldados, temerosos de ofender a un aliado del eje, a menudo se retiraban. El brazalete de Rabe se convirtió en un escudo no solo para él, sino para miles que se escondían detrás de su nombre. Pero ese escudo no era invencible. Hubo noches en que los soldados ignoraron las advertencias. Cuando camiones japoneses se detenían frente a las puertas y exigían entrar. Cuando mujeres eran arrastradas a la fuerza a pesar de las protestas desesperadas. Hubo veces en que las cartas de Rabe no recibían respuesta, cuando sus súplicas caían en el silencio. Aún así, se negó a dejar de escribir. Cada queja, cada entrada de diario, cada fotografía era evidencia que esperaba algún día fuera usada para traer justicia. También comenzó a filmar. Usando una pequeña cámara Siemens, Rabe documentó lo que pudo: edificios bombardeados, civiles heridos y filas interminables de refugiados. Sus películas y fotografías servirían más tarde como pruebas visuales cruciales de la masacre. En su mente, esto no era solo un acto humanitario, era un registro moral, un registro contra el olvido. Lo que hacía extraordinario el trabajo de Rabe no era solo su valentía, sino su capacidad para ver humanidad donde otros solo veían enemigos. Tenía todas las razones para irse. Su empresa le ordenó evacuar. Su gobierno no apoyaba su misión. La ideología de su propio país era una de superioridad racial, y sin embargo, allí estaba él, arriesgando su vida por personas que su gobierno consideraba inferiores. La contradicción era asombrosa, pero también revelaba algo profundamente humano en él: que la moralidad puede sobrevivir incluso dentro de sistemas monstruosos, que la conciencia puede florecer en un suelo envenenado. Dentro de la zona, la gente comenzó a llamarlo el Buda viviente de Nankín. Era un honor nacido no de la política, sino de la gratitud. Era un hombre alto y severo, a menudo visto caminando por las calles con su traje y sombrero, repartiendo arroz o consolando a los niños que lloraban. Para muchos, parecía casi sobrenatural, una figura que podía detener la muerte simplemente poniéndose en su camino. Pero a medida que pasaban las semanas, el esfuerzo le cobró factura. Rabe comenzó a perder peso, a dormir menos y a sufrir dolores de cabeza por el estrés. El pequeño comité se reunía a diario, a veces discutiendo durante horas sobre cómo distribuir la comida o dónde esconder a los nuevos llegados. Los hospitales estaban desbordados. El doctor Wilson realizaba cirugías durante días sin descanso, mientras Minnie Vautrin se agotaba protegiendo mujeres en el colegio. Cada uno de ellos arriesgaba la ejecución si los atrapaban escondiendo soldados o criticando las acciones japonesas. Y aún así, se quedaron. Cuando llegó enero de 1938, Nankín era una ciudad fantasma. Sus calles cubiertas de cadáveres, su aire espeso con las cenizas de los hogares quemados. Pero la zona de seguridad aún permanecía, una diminuta isla de humanidad rodeada de crueldad inimaginable. Rabe continuó enviando cartas, súplicas a la embajada japonesa, al embajador alemán en Tokio, incluso a Hitler mismo. Les rogaba que intervinieran, que detuvieran el derramamiento de sangre. Sus cartas eran corteses, formales, incluso deferentes. Pero entre las líneas ardía la desesperación. No recibió respuesta de Berlín. Ninguna llegó jamás. Aún así, no dejó de escribir. Su fe en la burocracia era quizá ingenua, pero le daba algo a lo que aferrarse, una ilusión de que sus informes podrían importar, de que al mundo podría importarle. En verdad, el mundo no conocería el horror completo de Nankín durante años. Cuando enero se convirtió en febrero, el ejército japonés comenzó a restaurar algo de orden en la ciudad. Lo peor de los asesinatos disminuyó, pero el sufrimiento persistía.
Cuando John Rabe regresó a Alemania en la primavera de 1938, no volvió como un héroe. No hubo desfile. No hubo comité de bienvenida. No hubo reconocimiento por la hazaña humanitaria que había logrado en Nankín. Lo que traía consigo no era un relato de conquista militar ni de éxito comercial, sino una verdad horrorosa, un registro de genocidio cometido por un aliado del régimen nazi. Y tenía la intención de contárselo al mundo. Llegó a Berlín con algo más que pertenencias personales. En su maleta llevaba rollos de película, montones de cartas, informes y las páginas maltratadas de su diario. En esas páginas estaban los nombres de las mujeres que había salvado, los niños que había consolado, las atrocidades que había presenciado. Estaba exhausto pero resuelto. En su mente tenía el deber de hablar, no solo para honrar a los muertos, sino para intentar evitar que el mismo destino cayera sobre otros. Creía, quizás ingenuamente, que si el gobierno alemán veía lo que Japón había hecho, podría intervenir, que tal vez el propio Hitler se indignaría por las acciones de sus aliados, que alguien, en algún lugar de poder, escucharía. Se equivocaba. A finales de 1938, poco después de su regreso, Rabe organizó una conferencia en Berlín, invitando líderes empresariales, académicos y funcionarios nazis para escuchar lo que había sucedido en Nankín. Mostró películas, repartió fotografías. Habló, no como un crítico, sino como un alemán leal, un miembro del partido, un hombre que intentaba proteger el honor alemán condenando algo demasiado monstruoso para ignorar. Dejó claro, esas atrocidades habían sido cometidas por tropas japonesas, no alemanas. Y en su mente, hablar no era desleal, era justo. Pero la reacción fue rápida y fría. A los pocos días de la conferencia, la Gestapo llamó a su puerta. Fue interrogado, sus diarios y documentos confiscados. Fue acusado de socavar las relaciones germano-japonesas. El partido nazi, ya en una alianza estratégica con Japón, no tenía ningún interés en escuchar sobre crímenes de guerra japoneses. La verdad era incómoda. Y en un régimen construido sobre la propaganda y la superioridad racial, la simpatía de Rabe por los chinos, su insistencia en su humanidad, fue vista como subversiva. Se le prohibió hablar públicamente sobre Nankín. Siemens lo puso en licencia indefinida. Y así, el hombre que había arriesgado su vida para proteger a más de 200.000 civiles se encontró silenciado, desempleado y bajo sospecha. Durante años, Rabe vivió en relativa oscuridad. No fue encarcelado, pero fue vigilado de cerca. Continuó escribiendo, silenciosa y privadamente, pero sus informes nunca fueron publicados durante la guerra. Su salud comenzó a deteriorarse. Su dinero se agotó. Su casa en Berlín fue bombardeada en los últimos años de la guerra, y para 1945 vivía en la casi pobreza, sobreviviendo gracias a la ayuda alimentaria y a lo poco que Siemens podía proporcionarle. Y, aún así, a través de todo, mantuvo viva la memoria de Nankín. En los años que siguieron, mientras el mundo enfrentaba los horrores completos de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Rabe fue en gran parte olvidada. La masacre de Nankín también fue poco conocida en Occidente. Sombreada por el Holocausto, por Hiroshima, por la magnitud del frente europeo, los crímenes en China recibieron poca atención. Japón, por su parte, negó o minimizó su papel. Se celebraron juicios, sí, pero muchos de los principales perpetradores escaparon de la justicia. Y Rabe, con su salud frágil y sus recursos menguantes, se quedó viendo cómo el mundo seguía adelante. Pero no todos olvidaron. En 1945, después de que terminó la guerra, una carta llegó al apartamento de Rabe en Berlín. Venía de China, de la gente de Nankín, y en ella no había solo palabras de agradecimiento, sino una súplica. No habían olvidado lo que él había hecho. No habían olvidado al hombre que se interpuso entre ellos y el abismo. Y querían ayudar. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar paquetes de ayuda. Comida, ropa, medicina, cartas de gratitud, a veces escritas en alemán torpe o en cuidadosos caracteres chinos. No era mucho, pero para Rabe lo era todo. Era la prueba de que lo que había hecho importaba. De que su voz, silenciada en casa, aún resonaba a través de los continentes. Las personas que la había protegido ahora intentaban salvarlo a él. Y, sin embargo, había una tragedia silenciosa en estos últimos años. La salud de Rabe empeoró. Sufría de dolores de cabeza crónicos, pérdida de memoria y, finalmente, un derrame cerebral. El hombre que una vez se mantuvo firme ante soldados armados, que discutió con generales y salvó familias con un grito y una bandera, ahora luchaba por caminar. Su cuerpo le fallaba, pero su mente,
Cuando estaba clara, seguía enfocada en el pasado. Hablaba a menudo de los niños en la zona, del jardín lleno de tiendas improvisadas, de las mujeres que se aferraban a su brazo, suplicando protección. Recordaba todo, y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo había hecho, porque él, de todas las personas, un empresario, un nazi, un extranjero, había arriesgado su vida por desconocidos, siempre daba la misma respuesta: porque vi lo que estaba ocurriendo, y no pude mirar hacia otro lado. Mucho tiempo después de que cesaron los disparos y se asentaron las cenizas, la ciudad de Nankín no olvidó. Los recuerdos de diciembre de 1937 se habían grabado demasiado profundamente en su alma. Para los sobrevivientes, muchos de ellos niños en aquel tiempo, la zona de seguridad fue más que un simple refugio. Fue el lugar donde aprendieron a creer, aunque solo por un momento, que no todo el mundo era cruel. Que, en medio del horror, un extraño podía convertirse en familia. Que detrás de la fría insignia de una potencia extranjera, aún podía latir un corazón. Durante décadas, el nombre de John Rabe se pronunció en voz baja entre las generaciones mayores. No en los libros de texto, no en las historias oficiales, sino en las salas de estar, en relatos personales transmitidos como reliquias. Las madres se lo contaban a sus hijas, los padres a sus hijos. Hubo un extranjero que se quedó, un hombre que llevaba el brazalete del enemigo, pero que nos dio la vida. Y mientras gran parte del mundo ya había empujado la masacre hacia las notas al pie de la historia, la gente de Nankín llevó a Rabe consigo. A finales de los años 80, cuando China comenzó a abrirse nuevamente al mundo, investigadores e historiadores empezaron a descubrir archivos previamente sellados. Entre ellos estaba el diario perdido de Rabe, oculto durante décadas, transmitido a través de su familia, hasta que resurgió en Alemania y finalmente fue publicado. No era solo un documento histórico. Era un testimonio, una confesión, un registro diario de la impotencia de un hombre ante la atrocidad y de sus desesperados, a menudo inútiles, intentos por resistirse a ella. La publicación del diario en 1998 conmocionó al mundo. La voz que emergía de sus páginas no era la de un ideólogo endurecido ni la de un salvador autoelogioso. Era vulnerable, frustrada, humana. Rabe escribió sobre los sonidos de bebés llorando durante la noche, sobre mujeres aferrándose a sus mangas, rogándole que interviniera, sobre el peso de intentar ser un muro cuando la marea seguía subiendo. Era la historia escrita no por un general ni por un político, sino por un hombre que simplemente no pudo soportar apartarse. Y con su publicación, comenzó a suceder algo extraordinario. En Nankín, el silencio se rompió. Los sobrevivientes, muchos ya ancianos, salieron a contar sus historias. Recordaban las largas noches en el complejo de Rabe, la comida repartida en porciones cuidadosas, la voz serena en una lengua extranjera que los hacía sentir, si no seguros, al menos no olvidados. Algunos recordaban a Rabe levantando personalmente a niños por encima de las puertas hacia la zona de seguridad. Otros recordaban cómo caminaba de un lado a otro por las noches, negándose a dormir, siempre vigilante. Hablaban no solo de sus acciones, sino de la hora que lo rodeaba, el extraño paradójico consuelo de estar protegidos por un hombre de un régimen cuyos propios crímenes pronto horrorizarían al mundo. La ciudad de Nankín tomó una decisión. No permitiría que este hombre fuera olvidado. En 1996, se colocó una placa conmemorativa en el sitio de la antigua residencia de John Rabe, en la calle Guangua. La casa, una vez abandonada y cubierta de maleza, fue limpiada, restaurada y finalmente transformada en el Museo Conmemorativo de John Rabe y la Zona Internacional de Seguridad, un museo vivo dedicado no solo a Rabe, sino a todos los que arriesgaron sus vidas durante la masacre para proteger a los civiles. Su oficina, su dormitorio, el jardín donde los refugiados una vez durmieron bajo las estrellas, todo fue preservado, no como un santuario de perfección, sino como un recordatorio del valor imperfecto. Comenzaron a llegar visitantes, primero locales, luego turistas chinos y, finalmente, invitados internacionales. Caminaban por las habitaciones y leían los fragmentos del diario en las paredes. Veían las fotografías descoloridas, los informes mecanografiados, las imágenes granuladas que Rabe había capturado con su cámara Siemens. Se detenían en silencio ante la bandera nazi que había usado como escudo, no como símbolo de ideología, sino como una reliquia retorcida de ironía moral. Y para muchos, algo cambió. El nombre de John Rabe se convirtió en un prisma, a través del cual se podía examinar la naturaleza del coraje no como dominio de los santos, sino como una elección tomada por personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. No había sido perfecto,
No había sido un rebelde, ni un mártir, ni siquiera, en el sentido estricto, un disidente. Simplemente se había quedado cuando otros se fueron. Había hablado cuando otros guardaron silencio. Y al hacerlo, ofreció una visión de lo que puede ser la resistencia moral, no ruidosa, no dramática, sino terca, constante, inquebrantable. Las escuelas chinas comenzaron a enseñar su historia. Se hicieron documentales. En 2009, se estrenó una película coproducida entre Alemania y China titulada John Rabe, que dramatizaba su vida y llevó su historia a nuevas audiencias. Mostró al mundo lo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo, que incluso dentro de la maquinaria de los sistemas opresivos, la humanidad aún puede titilar, que alguien puede llevar el uniforme de la tiranía y aún así actuar con compasión. Y en China, donde las cicatrices de la guerra siguen siendo dolorosas incluso hoy, Rabe se convirtió en algo más que una figura histórica. Se convirtió en un símbolo de respeto intercultural, de dolor compartido y de una gracia inesperada. En los aniversarios de la masacre, aún se colocan flores en su memorial. Su rostro, antes oscurecido por la política, ahora se alza en bronce. Su nombre está grabado en la ciudad que una vez se negó a abandonar. Pero incluso ahora, su historia no es simple. Invita a la incomodidad. Obliga a la reflexión. ¿Cómo reconciliamos el brazalete nazi con el hombre que salvó vidas? ¿Cómo honramos el valor sin ignorar la complicidad? Son preguntas sin respuestas fáciles. Pero quizás ese sea el punto. El legado de Rabe no ofrece claridad moral. Ofrece un espejo. Y en ese espejo vemos una verdad mucho más complicada y mucho más importante que el simple heroísmo. La historia, como la memoria, a menudo se forma no solo por los hechos, sino por quien controla la narrativa. En los años posteriores a la muerte de John Rabe, su historia existió en fragmentos, repartida entre naciones, mal traducida, ignorada o distorsionada para adaptarse a diferentes climas políticos. Y aunque Nankín lo recordaba en silencio, el resto del mundo tardó mucho más en abrazar su legado. No porque lo que hizo fuera poco importante, sino porque no encajaba fácilmente en las narrativas que el mundo quería contar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, el enfoque de la memoria global se desplazó hacia Occidente. El Holocausto, Hiroshima, los juicios de Nuremberg, el ascenso y la caída de Hitler. Esos fueron los epicentros del ajuste de cuentas posterior a la guerra. Las atrocidades en Asia, aunque vastas en escala, luchaban por obtener atención. Japón, ahora aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría, tenía todos los incentivos para minimizar sus crímenes de guerra. Occidente, centrado en reconstruir Europa y contener el comunismo, desvió la mirada. Y en ese reordenamiento geopolítico, la violación de Nankín se convirtió en una herida enterrada. La historia de John Rabe también cayó en la oscuridad, una nota incómoda que desafiaba el binario entre villano y héroe. Era, después de todo, un nazi. ¿Cómo podía un hombre que llevaba ese brazalete ser recordado como un salvador? En la moral simplificada de los medios de posguerra, había poco espacio para las contradicciones. La gente quería líneas claras, blanco y negro. No un empresario alemán protegiendo civiles chinos de los crímenes de guerra japoneses, mientras juraba lealtad a un régimen que cometía su propio genocidio a miles de kilómetros de distancia. Pero con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a reexaminar esas contradicciones. Vieron en la historia de Rabe una verdad vital, que la moralidad no siempre lleva el uniforme que esperamos, que a veces las personas actúan no por su política, sino a pesar de ella, y que incluso dentro de los sistemas más oscuros hay quienes eligen desobedecer no con rebelión, sino con humanidad. Aún así, la conversación sobre Rabe no estuvo exenta de controversia. Algunos académicos advirtieron contra la romantización de su figura. Señalaron que nunca renunció formalmente al nazismo, que su apoyo a las primeras políticas económicas de Hitler, incluso después de presenciar los horrores en China, mostraba un nivel peligroso de compartimentación moral. Otros argumentaron que sus acciones en Nankín no debían ser excusadas simplemente porque fueron excepcionales, que centrar demasiada atención en un solo buen nazi corría el riesgo de minimizar la maquinaria más amplia de la brutalidad fascista. Pero incluso en estos debates hubo acuerdo en un punto. Lo que Rabe hizo en Nankín fue real, documentado, valiente y digno de recuerdo. En China, su memoria se convirtió en símbolo no solo de gratitud, sino de justicia negada. La masacre que intentó detener dejó cicatrices profundas, aún abiertas. Muchos de los oficiales japoneses responsables nunca fueron castigados.
Algunos llegaron a ocupar cargos prominentes en el Japón de posguerra. Las disculpas oficiales fueron escasas, y para los sobrevivientes, el dolor del silencio, de ver su sufrimiento ignorado, solo se profundizó con el tiempo. La historia de Rabe se convirtió en un punto de unión, no porque absolviera a Japón, sino porque ofrecía una prueba de que lo ocurrido en Nankín no era una exageración, que incluso un extranjero de una nación aliada de Japón lo había visto, lo había documentado, se había horrorizado por ello. Su diario, sus cartas, sus fotografías borrosas, se convirtieron en armas en la lucha contra la negación histórica. Pero incluso mientras China abrazaba su memoria, su historia a veces se utilizaba con fines políticos. Durante periodos de tensión con Japón, los medios estatales destacaban su heroísmo como contrapeso al revisionismo japonés. Los libros escolares enseñaban la masacre a través del lente del valor de Rabe. Documentales y dramas evocaban su nombre para despertar orgullo nacional. Y aunque gran parte de esto era sincero, algo de ello rozaba la mitificación, transformando a Rabe en algo más grande, más limpio, más heroico de lo que él mismo afirmaba ser. Sin embargo, quizás eso sea inevitable. En un mundo desesperado por símbolos, a menudo esculpimos lo complejo hasta volverlo memorable. Limamos los bordes de las historias hasta quedarnos solo con lo inspirador. Pero John Rabe se resistía a eso. En sus propios escritos, nunca se presentó como héroe. Escribió sobre su miedo, su impotencia, su fracaso para detener gran parte de lo que vio. Admitió sus frustraciones, sus pesadillas, sus dudas. Nunca pretendió ser un santo. Solo un hombre intentando hacer lo correcto cuando todo a su alrededor estaba mal. Y por eso su legado importa, no porque fuera perfecto, sino porque no lo fue. Porque es prueba de que incluso aquellos moldeados por ideologías problemáticas aún pueden elegir la compasión. Que la acción moral no está reservada para los justos, sino para los dispuestos. En las décadas desde que su historia resurgió, otras narrativas han aparecido junto a la suya. Médicos chinos, misioneros estadounidenses, pastores daneses, civiles chinos que arriesgaron sus vidas para esconder personas dentro de la zona. Juntos forman un tapiz de resistencia. Un recordatorio de que mientras el mal suele moverse en ejércitos, el bien se mueve en individuos. Y en Alemania, también, la historia de Rabe ha ido ganando reconocimiento. Calles llevan su nombre. Las escuelas enseñan su historia. En 2009, la canciller alemana Angela Merkel visitó China y reconoció los esfuerzos humanitarios de Rabe. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Una representante de la nación que una vez intentó silenciarlo, ahora honraba su memoria en suelo chino. Aún así, incluso hoy, su historia sigue siendo en gran parte desconocida en buena parte del mundo occidental. Su nombre no se enseña junto a Oscar Schindler o Raoul Wallenberg. Su rostro no está tallado en memoriales en Washington o Londres. Y quizá esa sea la verdad final de su vida, que el valor moral, cuando no se alinea con los mitos nacionales o la conveniencia política, suele quedar en las sombras. Pero esas sombras no duran para siempre. Eran niños. La mayoría no entendía del todo el horror que se desarrollaba fuera de los muros de la zona de seguridad. Pero recuerdan los gritos, los disparos, el sonido de las botas resonando por callejones vacíos, el olor punzante del humo, la sangre y el miedo que parecía flotar en el aire, día y noche. Y lo recuerdan a él, al hombre alto de ojos amables, aquel que no hablaba perfectamente su idioma, pero cuya presencia, de algún modo, los hacía sentirse seguros. Para muchos sobrevivientes de la masacre de Nankín, los recuerdos de John Rabe no son abstracciones históricas. Son fragmentos vívidos y emocionales de una juventud vivida entre el escondite, el hambre y el terror. Estas fueron las personas cuyas vidas se cruzaron con Rabe no en reuniones oficiales ni en informes, sino en las filas del arroz, en clínicas improvisadas y en patios abarrotados de familias aterradas. Para ellos, Rabe no era un diplomático ni un miembro del partido. Era simplemente el hombre que se quedó cuando otros huyeron. Una sobreviviente, Zhang Xuyin, era solo un adolescente en 1937. Su familia había perdido todo en los bombardeos. Su padre había sido llevado por los soldados. Su madre la llevó a ella y a su hermano menor al complejo de la calle Guangua. Años más tarde, Zhang recordaría cómo Rabe ayudó personalmente a su madre a cargar a su hermano, demasiado débil para caminar. Recordaba a Rabe repartiendo arroz de una lata, sonriendo con suavidad incluso mientras parecía agotado hasta los huesos. No era como los demás, dijo en una entrevista décadas después. No nos trataba como si fuéramos inferiores. Nos miraba, de verdad nos miraba.
Recuerdo pensar, si existen dioses, él es uno de ellos. Otra mujer, Gu Jin, recordó las noches acurrucada junto a cientos de personas en el salón de un edificio universitario bajo la jurisdicción de Rabe. Las ventanas estaban tapiadas, las luces atenuadas. Afuera se oían los gritos de las mujeres y la risa de los soldados borrachos. Recordaba cómo Rabe caminaba por los pasillos durante la noche, linterna en mano, asegurándose de que los guardias estuvieran despiertos, de que los niños estuvieran tranquilos, de que las puertas estuvieran cerradas. Siempre estaba en movimiento, dijo, como si no pudiera descansar, como si al detenerse, el horror pudiera alcanzarlo también. Los sobrevivientes hablaban a menudo de las pequeñas cosas, como Rabe cedía sus propias raciones de comida a los niños enfermos, como vendaba heridas con sus propias camisas cuando los suministros se acababan, como se paraba cada mañana a la puerta, saludando a los recién llegados con un gesto, revisándolos en busca de heridas, separando los heridos de los moribundos. Y siempre escribiendo en su diario, registrándolo todo, como si supiera que algún día el mundo podría dudar de su sufrimiento. Para muchos de estos sobrevivientes, la presencia de Rabe les devolvía un sentido de dignidad en un tiempo en que la humanidad les estaba siendo arrancada, pedazo a pedazo. Los soldados japoneses deshumanizaban a la población china, los trataban como insectos, como desechables. Pero Rabe se negó a hacerlo. Él veía rostros, nombres, historias. Chen Feng, que tenía solo 6 años en aquel entonces, recordaba poco, excepto a un hombre alto que lo dejaba sentarse en su regazo durante las distribuciones de comida. ¿Olfateaba jabón y sudor? Recordó Chen. Pero sus brazos eran cálidos. No sabía quién era hasta años después. Solo sabía que me sentía seguro cuando me sostenía. Estos testimonios no provenían solo de la memoria, sino de una necesidad profunda de asegurarse de que el mundo no olvidara. A medida que envejecían, los sobrevivientes escribían cartas, participaban en entrevistas y trabajaban con historiadores para documentar sus experiencias. Para muchos, hablar de Rabe era su manera de honrar no solo al hombre en sí, sino a todos aquellos que habían sido olvidados, los que murieron en la oscuridad fuera de la zona de seguridad, cuyos nombres nunca fueron escritos. Y aunque muchos hablaban de gratitud, algunos hablaban de culpa. La sobreviviente Limin confesó que nunca entendió del todo por qué Rabe se quedó. Pudo haberse ido, dijo. No lo habríamos culpado. Pero no lo hizo. Nos vio sufrir. Y él también sufrió. Y a veces pienso, tal vez le dimos demasiado dolor. Tal vez le pedimos demasiado. Pero Rabe nunca pidió ser agradecido. En sus diarios, rara vez mencionó sacrificios personales. Hablaba, en cambio, de frustración por no poder hacer más, por no poder detener a los soldados en cada puerta, por no poder proteger a cada muchacha arrastrada en la noche. Su culpa era un hilo silencioso tejido en cada página, en cada párrafo. Los sobrevivientes también entendieron eso. Muchos de ellos, incluso en sus últimos años, encendían incienso en su honor. Dejaban pequeñas ofrendas cerca de su retrato. Algunos lo llamaban el segundo Buda. Otros simplemente viejo señor Rabe. En una cultura que venera a los ancestros y recuerda a los muertos con devoción, Rabe no era un extranjero. Era parte de la familia. Sus historias, aunque cargadas de emoción, no eran solo sobre Rabe. También hablaban de los demás, los misioneros, las enfermeras, los héroes anónimos que formaban la red de protección en la zona de seguridad. Pero Rabe era el eje central, el hombre cuya afiliación política debería haberlo convertido en villano, pero cuyas acciones lo hicieron inolvidable. Cuando estos sobrevivientes fallecieron, sus familias heredaron sus recuerdos. En la Nankín moderna, algunos niños llevan Rabe como segundo nombre. Otros visitan el museo que alguna vez fue su hogar y lloran ante las fotografías. Sus historias ahora forman parte del plan de estudios, tejidas en el tejido moral de una ciudad que aún sana. Pero más allá de eso, sus testimonios dan peso a la historia. Nos recuerdan que las estadísticas, 200.000 refugiados, decenas de miles salvados, no son solo números. Son vidas, nombres, risas que no se perdieron, manos que una vez fueron sostenidas. Y detrás de muchas de ellas estaba John Rabe, frágil, cansado, comprometido, pero inquebrantable. La guerra no terminó para John Rabe cuando dejó Nankín. Lo siguió, silenciosa, persistente, grabada en su memoria como cicatrices que nunca desaparecieron del todo. En Berlín, rodeado de escombros y silencio, su pasado sonaba más fuerte que el mundo que lo rodeaba.
El diario que alguna vez fue una herramienta de rendición de cuentas se convirtió, en sus últimos años, en algo completamente distinto. Un salvavidas, un confesionario, en muchos sentidos, su último intento de comprender lo que había presenciado. Escribía con menos frecuencia a medida que pasaban los años, pero cuando lo hacía, las palabras caían pesadas, a menudo en fragmentos. Ya no eran los informes clínicos de un presidente de comité, sino las reflexiones de un hombre que intentaba cargar con el peso de 10.000 fantasmas en una ciudad que apenas recordaba su nombre. Escribía sobre las largas noches en que el sueño no llegaba, cuando los rostros de las niñas violadas y los cuerpos mutilados se recomponían en sus sueños, obligándolo a regresar al jardín de la calle Wanhua, al hedor del humo y la sangre. No fui a China para ser el salvador de nadie, escribió en una entrada. Y sin embargo, así me llamaron. Me llamaron Buda. No merezco ese nombre. Un Buda no habría fallado a tantos. Fallé a más de los que salvé. Se obsesionaba con los fracasos, no con las victorias. Cada niña que no pudo salvar. Cada soldado que no pudo detener. Cada vez que escuchó gritos y no pudo intervenir. Recordaba el momento en que se plantó frente a la embajada alemana suplicando más presión diplomática y le dijeron que guardara silencio. La carta que escribió a Hitler, nunca respondida. Los informes que envió a la prensa alemana, jamás publicados. La esvástica que llevaba me compró tiempo, escribió. Pero el tiempo no fue suficiente. Cada papel que envié fue un ladrillo arrojado al océano. Nadie quería saber. No se absolvió. Nunca fue su objetivo. Sus reflexiones volvían una y otra vez a su apoyo inicial al régimen nazi, una decisión que, según afirmaba, había tomado por desesperación económica y una ingenuidad patriótica. Pero cuanto más supo sobre lo que su propio gobierno estaba haciendo, especialmente cuando los rumores sobre los campos de exterminio comenzaron a surgir, más repulsión sintió. Veo los periódicos ahora, escribió en 1943, y me pregunto si alguna vez entendí realmente en qué estaba participando. En Nankín, vi cómo se ve el odio sin control. Y ahora veo que nuestro gobierno no es mejor. La máquina sigue girando, banderas distintas, la misma hambre de muerte. No hablaba de estas cosas en público. Hacerlo significaba ser arrestado. Pero la culpa se filtraba en cada página. No culpa por ser alemán, ni siquiera por haber sido miembro del partido, sino por no haber hecho más, por no haber visto antes, por haber creído que podía separar su ética de sus afiliaciones. Lo que más atormentaba a Rabe no era solo la violencia, sino el silencio del mundo, la negativa de su propio gobierno a reconocer siquiera lo ocurrido en Nankín, la indiferencia de sus compatriotas al regresar. Incluso Siemens, que alguna vez lo había valorado, siguió adelante en silencio, tratándolo como un recuerdo incómodo que nadie quería reclamar. Sus finanzas colapsaron. Su casa fue bombardeada. Vivió entre las ruinas con su esposa y sus hijos, sobreviviendo con raciones, pidiendo ayuda a antiguos colegas. De vez en cuando llegaba una carta desde China. Un sobreviviente que escribía para darle las gracias. Un estudiante que le contaba que su nombre se enseñaba en las aulas. Eran los pocos destellos de luz que rompían la niebla de amargura y desesperación. Me recuerdan en Nankín, escribió en 1947. Pero aquí no soy nadie. Un hombre que una vez agitó una bandera y gritó en la calle. Un hombre sin poder ahora. Sin voz. Y aún así siguió escribiendo. Creía, profundamente, que la memoria importaba. Que si el mundo no actuaba, al menos debía recordar. Escribía no solo para los historiadores, sino para sus nietos, para las generaciones futuras que algún día podrían preguntar, ¿qué hiciste cuando el mundo ardía? En una de sus últimas entradas conocidas, escrita con mano temblorosa meses antes de su muerte, dejó lo siguiente: no soy un héroe, solo soy un testigo. Y si ser testigo significa cargar con el dolor hasta el final, que así sea. Prefiero recordar antes que fingir que nada ocurrió. Murió en 1950, sin fanfarria, en silencio. Su fallecimiento no apareció en los titulares de Alemania. No hubo honores estatales ni reflexión nacional. Solo un funeral modesto, al que asistieron unos pocos familiares y vecinos. Su tumba era sencilla. Al principio no tuvo lápida, solo un pedazo de tierra, lentamente cubierto por la maleza. Pero él ya había escrito su epitafio. En diarios, en cartas, en películas, en los gritos de los niños que protegió y en el silencio de aquellos que lloró. Su tumba pudo ser olvidada, pero su memoria siguió viva en Nankín,
en cada estudiante que recorría el museo que alguna vez fue su hogar, en cada refugiado cuyos nietos vivían porque un hombre decidió no apartar la mirada. La historia no reparte halos. Rara vez cuenta relatos limpios, y casi nunca ofrece héroes perfectos. Pero a veces nos muestra algo más valioso que la perfección. Nos muestra la complejidad. Y en esa complejidad encontramos verdades mucho más poderosas de lo que la simplicidad jamás permitiría. La historia de John Rabe es uno de esos raros legados, un espejo sostenido frente a nuestras suposiciones sobre la moralidad, la identidad y el silencioso poder de hacer lo correcto cuando el mundo parece perder la cordura. Décadas después de su muerte, el nombre de Rabe finalmente comenzó a resonar más allá de los muros de Nankín. Historiadores publicaron ensayos, cineastas contaron su historia, estudiantes en China y Alemania estudiaron sus diarios. Su nombre comenzó a aparecer en exposiciones sobre humanitarismo, en cursos de ética, en debates sobre lo que significa actuar con valentía dentro de sistemas comprometidos. Y sin embargo, su legado seguía siendo incómodo, demasiado contradictorio para ser celebrado ampliamente en Occidente, demasiado complejo para ser empaquetado en narrativas simples. Pero quizá por eso mismo importa. Porque la vida de Rabe, cuando se examina con honestidad, hace algo que muy pocas historias logran. No nos deja sentarnos cómodos. Nos obliga a hacer preguntas difíciles. Nos fuerza a mirar la idea de que la bondad puede habitar dentro de alguien que llevó un símbolo del mal, que alguien profundamente imperfecto, incluso cómplice de un sistema de opresión, puede tomar decisiones que salvan vidas. Y nos pregunta, si hubiéramos estado en su lugar, ¿qué habríamos hecho? ¿Habríamos permanecido? La verdad más profunda del legado de John Rabe es que destruye el pensamiento binario. No fue un santo. No fue un salvador. Fue un hombre moldeado por su tiempo, por la política, por la burocracia, por sus propias ambiciones. Y, aún así, en el crisol del horror, tomó una decisión que la mayoría no habría tomado. Vio el sufrimiento y, en lugar de apartarse, caminó hacia él, no para luchar, no para dominar, sino simplemente para proteger. Al hacerlo, demostró que el heroísmo no es propiedad de los virtuosos ni de los poderosos. Es propiedad del presente, del momento, de la decisión. La gente de Nankín entendió esto mucho antes que el resto del mundo. Para ellos, Rabe no era solo una figura del pasado. Era un hilo en el tejido de su supervivencia. Su historia no era solo historia, era historia familiar, personal, generacional. Para ellos, el hombre del jardín con el brazalete nazi no era una contradicción. Era la razón de su existencia. Y al honrarlo, no borraron la complejidad. La abrazaron. En el Museo Conmemorativo de John Rabe hay una vitrina que contiene una de las banderas que izó sobre su casa, el rojo, blanco y negro del Tercer Reich. Pero no está expuesta con reverencia. Está expuesta con ironía, con gravedad, con el reconocimiento de que la historia suele construirse a partir de contradicciones y que los símbolos pueden ser reutilizados por quienes tienen el valor de desafiar lo que representan. La casa en sí es silenciosa, sin grandes exhibiciones, sin propaganda, solo habitaciones llenas de documentos, fotografías y cartas, cada una contando una parte de una historia que aún se siente frágil, como si pudiera desvanecerse si dejamos de prestarle atención. Afuera, en el jardín donde cientos una vez durmieron bajo el cielo abierto, hay una placa con una inscripción sencilla. Aquí, entre la guerra y la misericordia, estuvo un hombre que no apartó la mirada. Ese es el corazón de su legado. No que fuera perfecto, sino que miró, que se quedó, que cuando la ciudad se ahogaba en fuego y sangre, no subió al último barco que zarpaba. Se arremangó, tomó una pluma y comenzó a documentar el apocalipsis. No por gloria, ni siquiera por la historia, sino porque las personas que sufrían frente a él merecían ser vistas, merecían ser recordadas. Y es ahí donde su historia se encuentra con nosotros, ahora, en el presente. Vivimos en un mundo donde aún ocurren atrocidades, donde los civiles siguen atrapados entre ejércitos, donde las naciones aún discuten sobre la historia, donde el silencio sigue ganando con demasiada frecuencia. Y en ese mundo, John Rabe no es solo una figura histórica, sino un desafío, un susurro del pasado que nos pregunta, ¿qué hacemos cuando vemos una injusticia? ¿Qué hacemos cuando se nos entrega, por pequeña que sea, la oportunidad de proteger a alguien del daño? Porque esa es la verdad incómoda que revela su vida. La mayoría de nosotros nunca enfrentará decisiones morales bajo la amenaza de un arma. Pero todos, en algún momento, enfrentaremos la elección de mirar o de apartar la mirada. Y cuando llegue ese momento, no será fácil, no será conveniente,
No encajará con nuestra política ni con nuestra comodidad. Tal vez llegue envuelto en contradicciones. Tal vez exija que actuemos cargando con el peso de nuestros propios fracasos. Pero llegará. Y cuando lo haga, la historia de Rabe nos recordará cómo se ve elegir la conciencia sobre la comodidad. Ser testigo, proteger, recordar. John Rabe murió pobre, silenciado y en gran parte olvidado por el país a que sirvió. Pero en la ciudad que intentó salvar, su nombre sigue vivo. No en los labios de los políticos, sino en la memoria de las familias. En el silencio de los escolares que se detienen frente a su retrato. En las historias contadas en voz baja, mucho después de la hora de dormir. Y en ese recuerdo hay una victoria silenciosa. Porque el hombre que intentó detener una masacre con nada más que una bandera, un diario y su obstinada decencia, no desapareció. Perduró. Aún perdura.